Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero y hoy te voy a platicar de suculentas que aman el agua. Son suculentas que les encanta el agua. Ahora, que conste que esto no significa que las tengas que regar y que el suelo esté encharcado. No, son plantas que yo he visto que necesitan un poquitín más de agua. En otro video hablaré de cómo saber la medida perfecta y los días perfectos para cada suculenta. Y bueno, hoy vamos a empezar hablando de la Echeveria o Echeverria Ehrenbergi, espero haberlo pronunciado bien, pero son estas que están aquí. Estas suculentas cuando no tienen agua te lo van a hacer saber rápidamente porque lo que sucede con ellas es que se empiezan a poner así. Arrugadas. Son plantas que necesitan constantemente tener un gasto hídrico bastante importante porque si no se empiezan a poner mustias. Que quiero que sepas que también estas están en floración y ese es otro detalle por el que también han perdido fuerza, pero que estas suculentas les gusta bastante el agua. Me he dado cuenta de eso, a diferencia de otras echeverrías, como por ejemplo esta que te voy a mostrar, una Echeverria elawi, que pues ella puede resistir mucho tiempo sin tener agua. Me ha sorprendido que absorbe muy bien el agua la Echeverria elawi. Sí admite muy buen agua, pero puede estar mucho tiempo sin agua. Y en cambio, una Echeverria que por ejemplo es de Ehrenbergi, pues no, estas aman el agua. Aunque este video se debió de haber titulado Plantas que si no tienen agua se ponen mustias o te lo avisan rápidamente. Es decir, son plantas que constantemente tienes que estar con cuidado de que no les falte agua porque lo van a hacer saber y pues son las que yo he visto que normalmente cuando les hace falta agua me lo dicen. Es casi casi como si hablaran. Estas son algunas de ellas. Vamos a pasar a las siguientes. Estas son tres diferentes jagortias. Las jagortias son suculentas que les va muy bien el agua, te lo van a exigir a gritos, tú te vas a dar cuenta porque se van a poner tristes. Y si no tienen agua, ellas empiezan a perder el grosor de sus hojas de forma muy rápida. Entonces son plantas que el agua casi casi que te la piden a gritos. No significa que tengas que mantener siempre el sustrato húmedo, no significa que tengas que regar a diario, no. Simple y sencillamente que son plantas que notas que les va bien el agua, que son plantas que si no tienen agua se ponen feas. En cambio hay plantas que pueden durar mucho tiempo sin agua y pues no les pasa nada. Pues bueno, las jagorteas son de estas suculentas que sí te exigen agua. En el video anterior te enseñé muchas plantas de semisombra. Curiosamente, las plantas de semisombra también les gusta bastante el agua. Esta Peresquiopsis me pide agua todo el tiempo. Y mientras más agua le pongo, más bonita se pone. ¿Por qué? Porque recuerda que ella es un arbusto. Y si tú quieres tener Peresquiopsis muy lindos, pues yo he visto que los cultivan mucho a semisombra con mucha luminosidad. Eso sí, pueden estar dentro de viveros, pero les gusta el agua. O sea, son plantas que de algún modo u otro tú te das cuenta cuando les gusta el agua y cuando ¿no? Y la Peresquiopsis es de estas suculentas que sí les gusta tener agua para que crezca. Aquí tenemos tres suculentas preciosas que también he notado que les va muy bien con el agua, curiosamente. Es un Sunapeperomia dolabiformis, es una Crassula bata y es un Senecio articulatus, que es este. Este me sorprendió porque la información de internet me decía que no le gustaba el agua, que tenía que estar muy seco, pero me he dado cuenta que sí le gusta el agua. Entonces, la información que podemos tener en internet nos puede decir que no les gusta el agua, pero yo creo más bien es algo como soportan mucho tiempo de sequía. Soportan mucho tiempo de estar sin agua, pero eso no significa que no les guste el agua. Es decir, hay plantas que sí les gusta el agua, que cuando tú les pones agua se ponen bonitas, lo notas, se rellenan y pueden soportarse, eso sí, mucho tiempo sin agua, pero también les gusta el agua. Y el senecio que tengo aquí, articulatus, le gusta bastante, según mi opinión, a diferencia de otras plantas. Pero mira, que yo tengo la idea de que las suculentas en general reciben muy bien el agua. En cambio, los cactus, ahí sí ya es otro cantar, ¿no? El Dolarabiformis también le gusta bastante. Mira qué bonito está. A mí me encanta, es precioso. Y pues evidentemente lo Batagolum también. Cuando una suculenta es de rápido crecimiento y que tú sepas que esa suculenta es de rápido crecimiento, evidentemente le va a encantar el agua.
Otra suculenta que me pide a gritos agua y que si no le doy agua se empieza a apachurrar es el Anacampseros. Es una planta maravillosa con una floración preciosa que puede incluso competir contra el Tacitus velus. Y ahorita no está en flor, pero que quiero que sepas que a ella le gusta bastante el agua y que si no tiene agua se enoja. Yo diría algo así: plantas que si no tienen agua se enojan contigo, pues esta es otra, un Anacampseros. Y también que tengas en cuenta, yo te he dado varios tips. Plantas suculentas que sean arbustivas, que crezcan como árboles, les gusta el agua. Plantas que desarrollen mucho, por ejemplo algunos sedums que se hacen enormes hasta de 1 metro, pues les va a gustar también el agua. Y también pues las plantas que tengan más carnosidad, también les va a gustar el agua. Pero el otro detalle son aquellas suculentas que hacen grupos o que hacen colonias muy rápidamente. El Anacampsero es una planta que hace muy rápido las colonias y entonces también por eso necesita más agua. Los Aonium también les gusta el agua. Tengo aquí un Aonius kiwi tricolor y uno variegado. Que sepas que también la variegación influye al momento del agua. Generalmente las plantas variegadas también les gusta el agua y también son más delicadas. Así que como puedes ver, el mundo de las suculentas es enorme. Hay mucha información, hay muchas suculentas. Júntate con las personas que puedas por las redes sociales en este momento, ya sabes, por la situación que estamos pasando, pero por redes sociales si tú quieres, y te vas a dar cuenta que vas a encontrar información de primera mano en donde te digan: esta suculenta se supone que no le gustaba el agua, pero sí le gusta. De nuevo, depende mucho del clima, depende mucho el sol que haya en tu ciudad, si estás en un desierto, si estás en un bosque, en una playa, etc, etc. Una suculenta que me ha sorprendido son los Adenium obesum, porque mientras están pequeños, si no tienen agua, te lo van a hacer saber. Ellos se empiezan a poner mustios, sus tronquitos se empiezan a apachurrar, entonces ellos absorben muy bien el agua. Esta planta siempre se dice: es que no le gusta el agua, es que el sustrato tiene que estar súper poroso, es que esto, es que casi que te la venden como una planta desértica totalmente, y curiosamente no. Hay algunas variedades que sí les gusta el agua y hay otras que no. Ojo, no estoy diciendo que riegues de más. No se trata de regar de más. Para mí, que aman el agua o que le gusta el agua son plantas que si tú riegas se ponen bonitas. Son plantas que se ponen alegres con el agua. A eso me refiero. No significa que las vayas a regar de más, porque a veces los títulos que ponemos aquí en YouTube son muy superfluos. Significa que son plantas que con el agua agarran muy bonito. Si tú tienes agua de lluvia, también se van a ver bien. Y otro detalle es que si tú vas a regar estas suculentas, que sepas que se van a crecer más rápido. Si tú quieres que estas suculentas se mantengan en un porte bajo, en muy pequeñitas, entonces riégalas con menos frecuencia. Y que si no había mencionado, esta jagortea tiene un mérito especial porque mientras más agua tiene, más se hincha. Es hermoso. Es una suculenta preciosa. No estoy seguro si es una variedad Cooperi porque no tiene esas pautas rojizas. Y mira cómo están las hojas bien llenitas a punto de reventar. Sin duda es una suculenta, es una jagortea que le gusta el agua. Esta es preciosa. Se trata de un Cypranthus vittatus. Ama el agua. Puedes dejar incluso que le caiga agua en el centro y la va a absorber súper bien. Se va a poner bien linda. Es hermosa. Y siempre va a haber, en el mundo de las suculentas, siempre va a haber Cypranthus. ¿Por qué? Porque están pequeñitos. También, dicho sea de paso, es una planta que soporta bastante bien la semisombra. Y bueno, vamos a traer otra planta que tú ya debes de conocer, que es esta. Si tú la conoces, no olvides dejármelo en los comentarios, porque estoy seguro que la has visto. Bueno, pues esta planta suculenta rastrera también ama el agua. Esta la acabo de sembrar, ya está desarrollando sus raicitas, pero me pide agua y mientras más agua le doy, más bonita se pone. Es nuestra planta incógnita del día de hoy. Coméntame cómo la conocen en tu ciudad para saber los nombres con la que lo conocen. Aquí, por ejemplo, le pueden decir lacitos de amor.
Otra suculenta que le va muy bien el agua son todas las crestaciones de echeverias. Como tú sabes, las echeverias llegan a crestarse, se producen esas deformaciones tan extrañas y pues a ellas les gusta el agua, curiosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren más energía. Y es que requieren más energía para poder tener estas hermosas crestaciones, para poder sacar hojas, para sacar pimpollos, flores, raíces, sacan de todo, son unas monstruosidades y entonces a ellas, si no tienen agua, se ponen malitas, requieren más agua que una suculenta normal. ¿Por qué? Porque el gasto de energía es muy fuerte. Algunas echeverrías también aman el agua y generalmente estas van a ser echeverrías que se den bien en los bosques, en Hidalgo, en Puebla. No son tanto de echeverrías como la Canté, como Nalagüi, ¿no? Como incluso la Lilacina que viven en lugares muy al norte. No, a veces hay echeverrías que son de bosque, incluso son hasta selváticas y les va muy bien el agua. Y bueno, esta suculenta que tengo aquí, desgraciadamente no tengo el nombre, todavía no la logro identificar, pero ama el agua. Ella siempre me está pidiendo agua y ha crecido muchísimo. Si yo en este momento no le diera el agua que se merece, sinceramente estaría más pequeñita. ¿Por qué? Porque las suculentas te van pidiendo agua. Ellas dicen, dame más agua, por favor. Y tú te vas dando cuenta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se arrugan, se ponen mustias. Y si tú ves que esta suculenta necesita agua, te lo va a hacer saber. Y pues bueno, ella ya me está pidiendo un cambio de maceta, va súper acelerada. Estoy seguro que tú has tenido echeverrías que sí aman mucho el agua, como esta que tengo aquí. Aquí tengo conmigo dos equiverias secunda y aunque no lo creas, les gusta más el agua que otras variedades. Por ejemplo, he visto algunas echeverrías que como que el agua no les va tan bien o no necesitan tanta agua, pero estas sí o sí, si no tienen agua, se van a caer todas y te lo van a saber. Te van a decir, oye, Chuchito jardinero, necesito que me pongas agua porque me urge. ¿Por qué? Porque son hermosas, son preciosas, pero sin duda si no tienen agua, te lo van a saber. De hecho, son algunas de las suculentas que yo sí he visto que sí necesitan un poquito más de agua que otras. Y también que sepas que las suculentas más delicadas son generalmente las que cuidamos de no regar demasiado. Entonces también ahí está ese otro detalle. Las secundas, las que son por ejemplo elegans, pues son plantas muy comunes, muy resistentes y estoy seguro que mucha gente la riega con manguera sí o sí. Te voy a mostrar esta. Mira qué belleza está. Esta, si no tiene agua, se le empiezan a bajar las hojas. Luego, luego. Y esta otra, que también es otra variedad de echeverría secunda, también. Entonces, no todas las echeverrías son secas. Hay que entender eso y irle atinando, ir viendo si nuestra echeverría necesita más agua o si por el contrario detesta estar húmeda. Aquí tengo conmigo un Sedum Tokyo Sun. Los Sedums, como ya mencioné, crecen bastante y así que el agua les viene bien y sobre todo si es agua de la lluvia. Yo me he sorprendido con este Sedum porque me pide agua, me pide demasiada agua a diferencia de otros y ella me lo agradece creciendo más y más y más y más y más y más crece. Ahora también hay que saber regar, puedes hacerlo en la noche para que ellas disfruten más este tratamiento hídrico. Y bueno, la verdad es que yo no me esperaba que algunos sedums fueran bastante comelones de agua. Es muy curioso porque tú te imaginas que no toman agua. Yo pienso que resisten también muy bien las sequías, pero que si tú los dejas que se sequen, pues no van a crecer tanto. Esto es muy simple, muy sencillo. Si tú no los riegas, pues no van a crecer lo que deberían crecer. Entonces, a mí me ha sorprendido de verdad cómo algunas suculentas te piden el agua a gritos y les va muy bien. Ellas dicen, ay, dame poquita agua, ¿no? Entonces tú lo sientes. Este es un cactus que también le gusta el agua. O sea, curiosamente, algunos cactus también me han sorprendido porque beben más agua que otros. Este es de esos cactus que tienen unas flores enormes y sus espinas parecen arañas, entonces su nombre tiene que ver con las arañas y son cactus preciosos. Si tú llegas a ver uno como estos, que sepas que le va bastante bien el agua. De hecho, he tenido varios cactus a lo largo de mi vida y varios de ellos amaban el agua, ¿eh? Es muy curioso porque hay gente que te dice que los cactus no se deben de regar, pero hay algunos que sí les gusta el agua y que no se van a pudrir si tú riegas de vez en cuando un poquito más. Un poquito más, ¿eh? Tampoco vayas a exagerar. ¿Y cuántas plantas ya habremos visto en este video? Bueno, vamos a cerrar con dos últimas.
Este es un Sedum palmeri y el agua le encanta. Los Sedum palmeri son muy prolíficos, se dan súper bonitos, son sedums muy resistentes que aquí en México abundan. El único problema son sus flores, atraen mucho pulgón, entonces hay que aplicar un buen insecticida, pero a él le encanta el agua. El Sedum palmeri se desborda y es muy feliz. De hecho, este Sedum lo llegué a tener en la Huasteca Potosina y les va de maravilla en la humedad. Por último, quiero terminar este video con este cenecio azul, serpentino, serpiente, que también le dicen por ahí. Mira, me ha sorprendido porque le gusta el agua. Son de esos cenecios lindos, pero también tienes que ver las hojas tan grandes que tiene y que se hace una mata muy grande. Entonces este también es bondadoso. Creo que las suculentas tenemos la idea de confundirlas con cactus. Los cactus sí que pueden vivir en el sol, sí que pueden vivir en un lugar en donde hace mucho calor, en el desierto, pero las suculentas son como más nobles en ese sentido y les puede ir bien si tú les das un poquitito más de agua, no va a pasar nada, pero que lo hagas con mucho cuidado. La pregunta del millón, Chuyito jardinero, ¿cómo me doy cuenta que mi suculenta quiere más agua o que le puedo poner más agua? Ella te lo va a decir. De verdad, sé que esto suena algo raro, pero la suculenta te va a hablar y te va a decir cuando quiera más agua. Esto se siente, es algo que se siente, es algo que se vibra y tú te vas a poder dar cuenta sí o sí si esa suculenta acepta agua conforme pasa el tiempo, porque esto es parte de la conexión que tenemos con nuestras plantas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima. Te mando muchísimos saludos y abrazos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita porque sin campanita la suscripción no cuenta. Adiós.